Perdió su billetera, y con ella, al amor de su vida. Pero una llamada, 10 años después, lo obliga a confrontar un pasado que creía olvidado. ¿Será capaz de dejar atrás el imperio que construyó para recuperar la vida que perdió? Quédate en el video para descubrir la verdad que lo cambió todo. Y antes de que se te olvide, suscríbete para no perderte más historias fascinantes como esta. La ciudad de Barcelona era una inmensa postal de cristal y asfalto esa noche, pero para Daniel, todo se había reducido a un solo rostro. La lluvia caía con una furia desmedida, golpeando el parabrisas del taxi como si quisiera romperlo, mientras las luces de los edificios se reflejaban en el pavimento mojado en largas y distorsionadas franjas de neón. Pero Daniel no veía nada de eso. No podía apartar de su mente la imagen que había visto unos minutos antes, una figura etérea bajo un paraguas carmesí, una silueta que se había grabado a fuego en su memoria 3 años atrás. Era ella. Lucía. Su Lucía. En su desesperación, había irrumpido en el taxi, jadeando, empapado hasta los huesos, sin importarle que la mirada del conductor, un hombre de edad avanzada con el semblante cansado, lo juzgara en silencio. Aeropuerto. Por favor, al aeropuerto. Rápido, había balbuceado, con la voz quebrada por la urgencia. No había tiempo para explicaciones. El taxista, sin mediar palabra, pisó el acelerador y el taxi amarillo se lanzó a través del caos de la noche lluviosa. Daniel se reclinó en el asiento trasero, cerró los ojos y trató de calmar su respiración agitada. Podía oler el ligero aroma a tabaco y la leve esencia de un ambientador barato, una mezcla que, en ese momento, parecía lo más tranquilizador del mundo. Su mano, de forma automática, se dirigió a su bolsillo trasero para asegurarse de que su billetera estuviera allí. No lo estaba. La revisó nuevamente, con el corazón latiéndole desbocadamente. Sus manos, que normalmente eran firmes y seguras al trazar planos y firmar contratos de construcción, ahora temblaban con un miedo primario. El pánico se apoderó de él. Su billetera no era solo dinero y documentos. Era una cápsula del tiempo, el único vestigio tangible de su pasado, y en especial de sus lazos más profundos. Contenía una fotografía amarillenta de su abuelo materno, un hombre al que nunca conoció en persona, pero cuya presencia sentía en cada decisión importante. También guardaba una antigua moneda de plata, un regalo de su padre adoptivo en el orfanato que había sido su hogar durante los primeros años de su vida, antes de que su familia lo encontrara. La moneda era un símbolo de su origen, de su resiliencia. Y, lo más desgarrador, contenía un pequeño trozo de papel doblado, la nota de despedida de Lucía, sus últimas palabras antes de esfumarse de su vida. El mensaje era breve pero devastador: Daniel, perdóname. Sé que no entenderás esto, pero necesito irme. No es tu culpa. Te amaré siempre. La había leído miles de veces a lo largo de los años, con la esperanza de que en cada lectura su significado cambiara, que de alguna forma se revelara una explicación que no había podido ver antes. Pero no, la nota era la misma, una herida abierta en el corazón de Daniel. El taxi se detuvo en un semáforo. La lluvia continuaba sin piedad. Daniel se inclinó hacia el asiento del conductor, la voz casi un susurro. ¿Ha visto mi billetera? La revisé en el asiento, pero no está. Quizás se me cayó al subir. El conductor, impasible, simplemente se encogió de hombros y dijo: no he visto nada, señor. Mire bien en su ropa. Daniel lo hizo. Revisó los bolsillos del abrigo, del pantalón, del chaleco, con una desesperación que lo hacía parecer un loco. Nada. El semáforo se puso en verde y el taxi continuó. El hombre le indicó la tarifa con un gesto. Daniel, con un nudo en la garganta, tuvo que rebuscar en su bolsillo del abrigo para encontrar un puñado de monedas y unos billetes arrugados que apenas alcanzaron para pagar. «Espere», gritó mientras se bajaba del taxi. «Si por casualidad la encuentra, le ruego que me llame».
El taxista, sin siquiera mirarlo, le dio una tarjeta con un número genérico de la central y se perdió en la noche, llevándose consigo la última esperanza de Daniel. Se quedó de pie bajo un portal, empapado, sintiéndose el hombre más desgraciado del mundo. La lluvia le mojaba la cara, y le resultaba imposible distinguir si las gotas que le resbalaban por las mejillas eran de lluvia o de lágrimas. Su búsqueda de Lucía había sido en vano, y lo que era peor, había perdido las únicas pruebas de su amor, la nota que era su única conexión con ella. Llamó a la central del taxi. La operadora le dijo que lo lamentaba, pero que era imposible rastrear al conductor en ese momento y que le avisarían si alguien encontraba una billetera con sus documentos. Daniel dejó sus datos, pero la voz impersonal al otro lado de la línea no le transmitía ninguna esperanza. Los días se convirtieron en semanas. Las semanas en meses. La billetera nunca apareció. La empresa de taxis le mandó un correo genérico, diciéndole que nadie había reportado la pérdida. Con el tiempo, el dolor de la pérdida se fue transformando en una determinación fría y dura. Canalizó todo su dolor, su rabia y su desesperación en el única área en la que tenía control, su trabajo. Se convirtió en un obseso del éxito, un arquitecto de renombre, el dueño de una firma que construía rascacielos y complejos residenciales de lujo. Se compró un ático con vistas panorámicas a la ciudad. Se rodeó de lujos, de licores caros, de arte contemporáneo que no entendía pero que le recordaba su posición en el mundo. Pero nada de eso llenaba el vacío que le había dejado la ausencia de Lucía, ni la pérdida de la billetera. Miraba su ático impecable, su coche de alta gama, y se sentía un impostor. Un hombre que había construido un imperio sobre la arena de su pasado, un pasado que había perdido en el asiento trasero de un taxi. En su oficina, una de las más prestigiosas de la ciudad, tenía una vitrina con los planos originales de sus primeros proyectos, galardones y premios que había ganado. Pero su amuleto de la suerte, la foto de su abuelo, el recuerdo de sus orígenes humildes, la última nota de Lucía, todo eso había desaparecido. Era como si esa noche, bajo la lluvia incesante, hubiese perdido su propia alma. El éxito profesional lo había convertido en un hombre hermético, eficiente, pero vacío por dentro. Se había desconectado emocionalmente de todo y de todos. 10 años después de aquella noche, el recuerdo de Lucía se había convertido en un eco lejano, casi un mito. La empresa que fundó había crecido exponencialmente, ahora era una multinacional con proyectos en todo el mundo. Daniel era un hombre de 40 años, poderoso, respetado y, en el soledad de su ático, profundamente solo. Su teléfono, un modelo de última generación, vibró sobre la mesa de café. El número era desconocido. Lo normal habría sido silenciar la llamada y seguir leyendo los informes financieros. Pero una fuerza inexplicable, una especie de premonición que le erizó la piel, lo hizo tomar el teléfono. En el momento en que deslizó el dedo para contestar, un pensamiento fugaz cruzó su mente, ¿y si fuera ella? La voz al otro lado de la línea era tranquila, de un hombre de edad avanzada, con un acento que le resultaba vagamente familiar. La voz dijo algo que lo hizo sentarse en su sillón de piel, con el corazón en la garganta, sintiendo que los 10 años de su vida que había construido sobre el olvido se desmoronaban en ese instante. ¿Señor Daniel? ¿Daniel Santamaría? La noche en el ático de Daniel era un lienzo de oscuridad roto solo por el brillo de las luces de la ciudad que se extendían infinitamente por debajo. El teléfono en su mano se sentía pesado, como un ancla que lo arrastraba al pasado. La voz del otro lado de la línea era tranquila, sin prisa, y lo hizo recordar la misma serenidad del hombre que conducía el taxi esa noche de lluvia. ¿Señor Daniel? Daniel Santamaría, repitió la voz. Daniel tragó saliva, su garganta de repente seca. Hacía años que nadie lo llamaba solo por su nombre de pila con tanta familiaridad. Sí, soy yo. ¿Quién habla?, respondió con una voz que, para su sorpresa, sonaba un poco temblorosa, traicionando la fachada de calma que había construido con tanto cuidado.
La voz del otro lado rió suavemente, un sonido que le trajo un vago recuerdo de una noche mojada, el olor a tabaco y a ambientador barato. Mi nombre es Fernando, dijo la voz. Y creo que tengo algo que le pertenece. Algo que perdió en mi taxi hace 10 años. El mundo de Daniel se detuvo. El eco de esas palabras resonó en su mente, haciendo que la realidad se desdibujara. Había pasado una década entera, y sin embargo, el recuerdo de aquella noche era tan nítido como si hubiera ocurrido ayer. Las calles mojadas, su desesperación, la figura de Lucía bajo un paraguas carmesí, la sensación de vacío en su bolsillo, todo volvió con una fuerza que le quitó el aliento. La billetera, logró balbucear. Sí, señor, respondió Fernando. La billetera. Con sus documentos, una fotografía, una moneda antigua y una nota. Una nota de una chica, creo. Esa última frase fue como una descarga eléctrica. Las manos de Daniel se cerraron con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. No había duda. Era su billetera. Nadie más podía saber de la nota. Nadie. En los 10 años que habían pasado, había aceptado la pérdida como una parte irrecuperable de su vida. Había convencido a su mente de que la billetera, y con ella la nota de Lucía, se había perdido para siempre. Ahora, de repente, ese pasado había vuelto, en un instante, a través de una simple llamada telefónica. ¿Por qué? ¿Por qué me llama ahora?, preguntó Daniel, la desconfianza natural de un empresario de éxito luchando con el torrente de emociones que lo inundaban. Señor, soy un hombre de principios, respondió Fernando, la calma en su voz era absoluta. Esa noche, usted estaba tan agitado, tan desesperado, que me dio pena. Dejé de ser taxista poco después para cuidar de mi mujer, que estaba enferma. Encontré su billetera bajo el asiento al día siguiente. Al principio, intenté contactarle por el número de su identificación, pero usted ya se había mudado. No tenía correo electrónico. Y el número de su teléfono fijo ya no existía. Daniel escuchaba con una mezcla de fascinación y asombro. No lo entiendo, dijo. Podría habérsela quedado. O haberla tirado. La risa suave de Fernando se repitió. La gente piensa que en nuestra profesión no se ven las emociones. Pero yo vi el terror en sus ojos esa noche. Vi que no se trataba del dinero. Y cuando vi la nota en el interior, me di cuenta de que era algo importante. Era lo último que le quedaba de esa chica, ¿verdad? No podía simplemente tirarlo. Y la fotografía de su abuelo, mi abuelo también fue un hombre con un gran bigote. Me hizo recordarlo. La voz de Fernando, que al principio le había parecido simplemente tranquila, ahora sonaba con una empatía que Daniel no había escuchado en años, quizá desde la última vez que habló con Lucía. Intenté buscarlo de vez en cuando, continuó Fernando. Pregunté por su nombre en los círculos que conocía. Pero era como si se hubiera esfumado. Hasta hace unos días. Mi hija, que trabaja en un periódico local, me mostró un artículo sobre el renombrado arquitecto Daniel Santamaría. La cara en la foto era la misma, aunque un poco más mayor. Y ella me ayudó a encontrar su número de teléfono. 10 años buscando, por fin lo encontré. Las palabras de Fernando hicieron que la dura coraza que Daniel había construido a su alrededor se agrietara. Se sintió vulnerable, expuesto, como un adolescente de nuevo. No podía creer que un completo extraño, un taxista que apenas había visto por unos minutos, hubiera guardado algo tan preciado para él durante una década. No sé qué decir, susurró Daniel, su voz casi inaudible. No tiene que decir nada, señor, respondió Fernando. Solo quiero devolvérselo. Es un peso que he llevado durante mucho tiempo. La única cosa que me queda de mi época de taxista y de mi mujer, que se fue hace 2 años. Una oleada de emoción, tan intensa y abrumadora que casi le hizo llorar, invadió a Daniel. La moneda de su padre, la foto de su abuelo y, sobre todo, la nota de Lucía,
las únicas pruebas tangibles de su historia, estaban vivas, no se habían perdido para siempre. Quiero verle, dijo Daniel. ¿Podemos vernos? ¿Cuándo y dónde? La voz de Fernando se llenó de un alivio palpable. Claro. Pero hay algo más que debes saber. Un silencio se extendió entre ellos. Daniel aguantó la respiración. El pulso le latía en las sienes. La nota de Lucía, continuó Fernando. En los años que la tuve, la leí muchas veces. Y creo que nunca la entendió. Hay algo en ella que... El corazón de Daniel se detuvo. ¿Qué podría haber en esa nota que él no hubiera visto en miles de lecturas? ¿Qué secreto le había estado ocultando Lucía incluso en su despedida? La nota. ¿Qué hay en la nota, Fernando? La voz de Daniel sonó más fuerte y urgente de lo que había pretendido. Era la primera vez en años que se permitía sonar desesperado. El silencio del otro lado de la línea fue breve, pero para Daniel se sintió como una eternidad. Podía escuchar el sonido de la lluvia de la calle, el tráfico lejano, el murmullo de la vida que continuaba fuera de su burbuja de cristal, mientras la suya propia se tambaleaba. La calma de Fernando, una vez más, contrastaba con su propia agitación. Señor Santamaría, hay cosas que no se pueden decir por teléfono, respondió Fernando con voz sosegada. Son cosas que se deben ver. Entender. El papel tiene sus secretos. Y la tinta, también. Me gustaría devolverle la billetera en persona, como debe ser. Créame, después de una década, siento que es lo correcto. La insistencia de Fernando en un encuentro cara a cara le pareció, en un primer momento, una locura. ¿Un millonario de la construcción reuniéndose con un taxista jubilado? Era una escena que no cabía en su mundo, tan meticulosamente planeado y estructurado. Pero la sola mención de la nota, la promesa de una revelación que podría cambiar la narrativa de los últimos 10 años de su vida, era un anzuelo al que no podía resistirse. De acuerdo, dijo Daniel, su tono más suave. ¿Dónde y cuándo? Yo iré a donde usted me diga. Fernando le dio una dirección y una hora, el día siguiente, a las 3 de la tarde, en una pequeña plaza en el barrio de Gracia. Daniel conocía la plaza, un lugar tranquilo y pintoresco, lleno de árboles y bancas, un mundo de distancia de su oficina de cristal y acero. Era un lugar donde la vida parecía transcurrir a un ritmo más lento, más humano. Y pensó, con una punzada de ironía, que era el lugar perfecto para un encuentro con un fantasma de su pasado. La llamada terminó. Daniel se quedó en silencio, con el teléfono aún en la mano. Se sentía como si hubiera viajado en el tiempo. La noche en el taxi, la desesperación por encontrar a Lucía, la pérdida de la billetera, todo había vuelto. Los recuerdos que había intentado reprimir y olvidar por una década entera se agolparon en su mente, trayendo consigo una tormenta de emociones que no sabía cómo procesar. Se levantó del sillón y caminó hacia el gran ventanal de su ático. La ciudad seguía ahí, inmutable, indiferente a su tormenta interna. 10 años. Había pasado 10 años construyendo un imperio, firmando contratos, cerrando tratos, haciendo millones. Había llenado su vida de cosas, de lujo, de poder, pero no había llenado el vacío. Había intentado ser un nuevo Daniel, uno que no necesitaba a nadie, que no se dejaba llevar por sus emociones, pero la llamada de Fernando le había demostrado, con una crudeza brutal, que el viejo Daniel, el Daniel que había amado a Lucía, seguía vivo, y que su dolor seguía latente, esperando a ser sanado. Esa noche, Daniel no durmió. En lugar de eso, repasó cada detalle de aquella noche de lluvia, cada palabra de la nota de Lucía que, por supuesto, se sabía de memoria. Perdóname, no es tu culpa, te amaré siempre. Se sentó en la oscuridad de su estudio, rodeado de los trofeos de su éxito, y por primera vez en años, se sintió pequeño e indefenso. ¿Qué podría haber pasado por alto? ¿Qué secreto podría haber estado oculto en esas simples palabras que habían sido su tormento durante tanto tiempo?
El sol de la mañana lo encontró en esa misma posición, la mente exhausta, pero el corazón lleno de una expectación nerviosa que casi lo ahogaba. A la hora acordada, Daniel llegó a la plaza. Vestido con un traje costoso, una camisa de seda y zapatos relucientes, se sintió extrañamente fuera de lugar. La plaza estaba llena de vida, niños jugando con balones, parejas mayores en las bancas, jóvenes bebiendo café en las terrazas. Se sentó en una banca, y la espera se hizo larga. Entonces, lo vio. Fernando se acercaba lentamente, apoyándose en un bastón. Su cabello, que esa noche había sido canoso, ahora era completamente blanco. Las arrugas de su rostro se habían profundizado, y sus hombros estaban un poco más encorvados. Vestía una camisa de cuadros gastada y unos pantalones viejos, pero la mirada en sus ojos era la misma, profunda, serena y, de alguna manera, compasiva. Fernando lo vio y le regaló una sonrisa de alguien que conocía un secreto que solo ellos dos compartían. Se sentó a su lado, y un silencio cómodo se extendió entre ellos. «Señor Santamaría», dijo Fernando, la voz un poco más débil, pero con la misma cadencia. «Ha pasado mucho tiempo». Daniel, sin poder evitarlo, asintió. 10 años, susurró. Fernando se llevó la mano al bolsillo interior de su chaqueta y sacó algo envuelto en un paño de lino. Lo desenvolvió con cuidado y le entregó a Daniel su billetera. Estaba más desgastada que como la recordaba, pero era inconfundible. Las iniciales, DS, grabadas en el cuero ya casi no se veían. Daniel tomó la billetera con manos temblorosas. El olor a cuero viejo le trajo una ola de recuerdos. Con una urgencia que no pudo controlar, la abrió. Y allí estaban, el documento de identidad con su rostro de hace 10 años, la fotografía amarillenta de su abuelo, el brillo apagado de la moneda de plata. Y, en un pequeño compartimento, doblado cuidadosamente, el trozo de papel de Lucía. «Ahí está», dijo Fernando, señalando el papel con un dedo nudoso. «La leí muchas veces. Por curiosidad, al principio. Luego, para ver si entendía algo. Y con el tiempo, me di cuenta de que la respuesta no estaba en lo que decía». Los ojos de Daniel se posaron en la nota. «¿A qué se refiere?», preguntó, sintiendo que su corazón latía de forma salvaje en su pecho. «¿A qué se refiere?». Fernando suspiró. «La respuesta, señor, no está en la tinta. Está en lo que la tinta oculta». Se inclinó hacia adelante y señaló un punto en el reverso de la nota, una mancha apenas perceptible, como si una gota de lluvia se hubiera mezclado con la tinta, borrando parte de una palabra, de una letra. La nota, señor, estaba mojada. Y cuando se mojó, una parte de ella se desvaneció. Una parte que lo cambia todo. El sol de la tarde se filtraba entre las hojas de los plataneros de la plaza, proyectando un juego de luces y sombras sobre la nota de papel que Daniel sostenía. Sus ojos estaban fijos en la pequeña mancha, un borrón que él siempre había creído que era el resultado de una gota de lluvia y que no tenía más importancia. Pero la voz de Fernando, suave pero firme, había plantado una semilla de duda que ahora crecía, convirtiéndose en un árbol de ansiedad. «La tinta, señor, no está borrada por una gota de lluvia», dijo Fernando, señalando el punto con el dedo. «Está desvanecida, sí. Pero la forma en que se desvaneció, la textura del papel, me hizo pensar que no fue por el agua. Y con los años, en mis manos, el papel se fue secando, y en cierto ángulo, bajo una luz muy específica, empecé a ver algo que usted no pudo ver en esa noche oscura. Unas letras». El corazón de Daniel latía con una furia incontrolable. Había pasado una década entera obsesionado con esas palabras, y ahora un extraño le decía que la respuesta no estaba en lo que leía, sino en lo que estaba oculto. Con manos temblorosas, sacó la nota de la billetera y la sostuvo a la luz. Fernando se levantó un poco, inclinándose hacia adelante, y con una mano temblorosa, ajustó la nota en un ángulo para que la luz del sol la golpeara de lleno. «Mire bien», susurró.
Daniel obedeció. Y entonces, lo vio. En el reverso de la nota, una mancha que él había ignorado, se revelaban las siluetas de unas letras, tan pálidas que casi no existían. No eran parte de la frase "te amaré siempre". Eran otras, un mensaje diferente. Necesito irme, pero búscame. Daniel cerró los ojos por un instante. ¿Qué había más allá de esas palabras? ¿Había un nombre? ¿Una dirección? ¿Un número de teléfono? Abrió los ojos de nuevo y su mirada se encontró con las de Fernando, que lo miraba con una expresión de profunda tristeza y compasión. «Señor Santamaría», dijo Fernando, su voz ahora un susurro. «Lo siento. Le juro que intenté descifrar lo que decía esa nota, pero los años y el desgaste la han hecho casi indescifrable. La tinta que se desvaneció, en cierto ángulo y bajo ciertas condiciones, pude ver un par de letras. C y A». Daniel frunció el ceño, su mente de arquitecto intentando resolver este rompecabezas. C y A. ¿Cataluña? ¿Calle? Se quedó en silencio, con la nota en la mano, un pedazo de su pasado que ahora se sentía como una bomba de relojería. Fernando se inclinó hacia él. También vi el rastro de un número. Un 4 o un 9. No estoy seguro. Pero lo más importante, señor, no es lo que dice la nota. Es lo que implica. Ella no lo estaba abandonando. Ella se estaba despidiendo, sí, pero con la esperanza de que usted la encontrara. Ella quería que usted supiera que había una razón. Y que esa razón era una dirección, un lugar, algo que ella quería que usted encontrara. Lo que hizo que la tinta se corriera no fue la lluvia, señor, fueron sus lágrimas. Era una nota escrita con una prisa desesperada, en un momento de gran angustia. Las palabras de Fernando golpearon a Daniel con la fuerza de un golpe físico. Durante 10 años, había creído que Lucía lo había abandonado, que la nota era el último vestigio de una cobardía, de un adiós sin explicaciones. Se había consumido en un dolor silencioso y una rabia fría que lo había convertido en el hombre que era. Y ahora, un hombre de edad avanzada, un desconocido que había sido simplemente un taxista en su vida, le revelaba que todo era una mentira, una cruel ironía del destino. La nota no era un adiós, sino un «te espero». No era una huida, sino una urgencia. Daniel se sintió un tonto. Todos sus logros, su imperio, su fortuna, todo lo que había construido en un intento de llenar el vacío que Lucía había dejado, de probarse a sí mismo que podía sobrevivir sin ella, ahora se sentían huecos, vanos. Lo había construido todo sobre una mentira. La culpa, que durante 10 años había sido de Lucía, ahora se sentía como suya, por no haber sido lo suficientemente astuto, lo suficientemente perceptivo, para entender el mensaje que ella le había dejado. El silencio entre los dos se prolongó. Los niños en la plaza reían y jugaban. Las parejas caminaban de la mano. La vida continuaba, ajena al drama que se desarrollaba en esa banca. Daniel sintió una lágrima, la primera en mucho tiempo, resbalarle por la mejilla. La secó rápidamente, avergonzado. Fernando, con un gesto gentil, puso su mano en el hombro de Daniel. «No se castigue, señor. A veces, las cosas más importantes de la vida no se pueden ver con los ojos. Hay que sentirlas. O tener la suerte de que alguien más te las muestre. Ahora, la pregunta es, ¿qué va a hacer con esta información?». Daniel miró la nota en su mano, la foto de su abuelo, la moneda antigua. Durante 10 años, esos objetos habían sido reliquias de una vida pasada. Ahora, eran la clave de una vida nueva. La C y la A. El número. Los borrones. No era mucho, pero era más que nada. Era una pista, un hilo del que tirar. Sintió una oleada de energía, una urgencia que no había sentido desde aquella noche de lluvia. Tenía que encontrar a Lucía. No para recriminarle nada, sino para entender.
para reconstruir su pasado y, tal vez, para darle un nuevo rumbo a su futuro. Voy a encontrarla, dijo Daniel, su voz firme y llena de una determinación que hacía mucho tiempo que había olvidado. Se levantó de la banca, con la billetera en la mano y la nota de Lucía en el corazón. Fernando, dijo, extendiendo su mano, no sé cómo agradecerle. Fernando le dio la mano y le regaló una sonrisa. No me lo agradezca, señor. Solo haga lo correcto. Y, buena suerte. Daniel asintió, su mente ya trabajando, maquinando, intentando resolver este rompecabezas. La C y la A no eran la clave, eran solo el principio. La Plaza de Gracia se vació de la luz del sol, pero la mente de Daniel se encendió con un propósito que había estado dormido por una década. Se despidió de Fernando con una gratitud que las palabras no podían expresar. Mientras se alejaba, el taxista jubilado le lanzó una última mirada, una mezcla de esperanza y de melancolía. Daniel sintió una conexión profunda con ese hombre, una extraña hermandad forjada en el dolor de la pérdida y la casualidad de un encuentro. En cuanto regresó a su coche, un lujoso automóvil que se sentía como una extensión de su éxito, Daniel supo que no podía ir a casa. Su ático, su oficina, todo lo que había construido en esos 10 años de ausencia de Lucía, se sentía como un decorado. La verdadera realidad estaba en el papel arrugado que sostenía en su mano. Condujo hasta su oficina, la sede de su imperio, un edificio de cristal y acero que dominaba el horizonte de la ciudad. Era el único lugar donde tenía las herramientas para descifrar el mensaje oculto. Subió al piso más alto, a su despacho privado, una habitación más parecida a un museo que a una oficina de trabajo. En su vitrina, los trofeos y galardones que había ganado parecían ridículos, absurdos. Se sentó en su escritorio, sacó la nota de Lucía y la miró detenidamente. La mancha era casi imperceptible. La C, la A y el 4 o el 9 eran los únicos rastros de una verdad que había estado ahí, justo delante de él, durante 10 años. La mancha, que había creído causada por la lluvia, ahora sabía que era de las lágrimas de Lucía. Era un rastro de su dolor, no del clima. Y esa verdad le dolió más que cualquier otra cosa. Daniel encendió su ordenador. Abrió un programa de diseño gráfico y tomó una fotografía de la nota con una cámara de alta resolución. La importó al programa y comenzó a trabajar en ella. Un arquitecto es, en esencia, un solucionador de problemas, alguien que ve planos y entiende lo que se puede construir con ellos. Daniel era el mejor en eso. Sabía cómo manipular imágenes, cómo jugar con la luz, con el contraste. La imagen de la nota apareció en la pantalla, magnificada. El borrón era ahora una mancha gigante. La C y la A eran claramente visibles, pero lo que había detrás era un misterio. Daniel dedicó toda la noche a trabajar en el archivo. Oscureció el fondo, jugó con los colores, ajustó el contraste. Su mente, que había diseñado edificios y puentes, ahora estaba concentrada en un pequeño trozo de papel arrugado. Las horas pasaron sin que se diera cuenta. Las luces de la ciudad se apagaron una a una, y el sol de la mañana comenzó a asomarse por el horizonte. Fue entonces, en el momento en que un rayo de sol entró por el ventanal e iluminó la pantalla de su ordenador, que lo vio. No era una sola palabra, sino varias. La mancha se había desvanecido de forma irregular, pero el programa de diseño, junto con su ojo de arquitecto, le permitió trazar el contorno de las letras. No eran solo una C y una A. Eran calle y del. Y a un lado, un número, un 49, que era inconfundible. La nota, en su totalidad, no era un simple adiós, sino una súplica, una dirección, un lugar donde encontrarla. Daniel, perdóname. Sé que no entenderás esto, pero necesito irme. No es tu culpa. Te amaré siempre. Búscame en la calle del Carmen, 49. Daniel se recostó en la silla, con el corazón latiendo desbocado. La verdad era más dolorosa de lo que se había imaginado.
Ella no lo había abandonado. Se había marchado con una dirección, con una esperanza. Y él, ciego por su dolor y su arrogancia, lo había malinterpretado todo. La rabia que había sentido por su abandono se transformó en una profunda vergüenza. Durante 10 años, había creído que era la víctima de un amor traicionado, cuando en realidad, era el tonto que no había sabido ver la verdad que tenía frente a sus ojos. Pero ahora tenía una dirección. Con manos temblorosas, abrió un navegador en su ordenador. Escribió la dirección. Los resultados de Google Maps aparecieron en la pantalla. La calle del Carmen, 49. Un barrio modesto pero bien cuidado, con casas de 2 pisos y jardines pequeños. Y la foto de la casa lo paralizó. No era una casa cualquiera. El edificio, con su fachada de ladrillo y sus ventanas en arco, se veía extrañamente familiar. Un segundo de pánico lo invadió. Su mente de arquitecto, acostumbrada a recordar cada detalle de cada edificio, le gritó que esa casa la había visto antes. Y no solo en la foto. Su mente fue un torrente de imágenes, un pasillo largo y estrecho, el olor a desinfectante, el sonido de los niños jugando en un patio de recreo. La casa en la calle del Carmen 49 era el antiguo orfanato donde él, Daniel, había crecido hasta que su familia adoptiva lo encontró. Era el mismo lugar, pero con una nueva mano de pintura y una valla nueva. La foto de Google Maps mostraba el edificio con un cartel de una fundación benéfica, Fundación Corazón de Niño. Su antiguo hogar. El lugar de donde su padre adoptivo lo había sacado. Daniel se quedó mirando la pantalla, sin poder creer lo que veía. Lucía no solo se había despedido de él, sino que lo había estado esperando en un lugar que lo conectaba directamente con su propio pasado, el pasado que él había intentado olvidar. La moneda de su padre adoptivo, la nota de Lucía, el orfanato, todo estaba conectado. Pero el destino no era tan simple. Un segundo resultado de búsqueda capturó su atención. Una noticia de un periódico local de hacía 5 años. Cierre de la Fundación Corazón de Niño por problemas financieros. Daniel se quedó helado. La dirección era la misma. El lugar donde Lucía le había pedido que la encontrara, el lugar que lo conectaba con su pasado, ya no existía. Daniel se quedó mirando la pantalla de su ordenador, con la noticia del cierre de la fundación como una losa sobre el pecho. La euforia de haber descifrado el mensaje se había evaporado, reemplazada por una sensación de profunda tristeza e ironía. 10 años de búsqueda, 10 años de dolor, y cuando finalmente tenía la respuesta, la pista se había desvanecido en el tiempo. La dirección lo había llevado de vuelta a su propio pasado, a un lugar que había intentado enterrar bajo una montaña de éxito, solo para encontrar un nuevo callejón sin salida. Su mente de arquitecto, sin embargo, se negaba a aceptar la derrota. Una de las primeras reglas de la construcción es que, incluso en los edificios abandonados, siempre quedan cimientos. Siempre quedan rastros del pasado. Y Daniel sintió una urgencia, una necesidad visceral de ir a la calle del Carmen, de ver el edificio con sus propios ojos, de caminar por las mismas calles que lo habían visto crecer. Condujo por la ciudad, dejando atrás los rascacielos y las avenidas amplias de su mundo para adentrarse en un barrio más modesto y tranquilo. Las calles se hicieron más estrechas, los edificios más antiguos, con balcones de hierro forjado y macetas llenas de flores. Había un ritmo de vida diferente en ese lugar, un ritmo que Daniel había olvidado por completo. Su mente se llenó de imágenes fugaces de su infancia, los niños jugando a la pelota en la calle, el olor a pan recién hecho que salía de la panadería de la esquina, el sonido de las campanas de la iglesia. Era su pasado, un pasado que había intentado reprimir y que ahora lo abrazaba con una calidez que lo hizo sentir vulnerable. Cuando llegó a la calle del Carmen, un escalofrío le recorrió la espalda. El número 49 era un edificio de ladrillo de 2 pisos, con ventanas en arco y una puerta de madera vieja. Se veía abandonado, pero no en ruinas. El jardín delantero, una vez lleno de flores, ahora estaba cubierto de hierba seca.
La valla blanca que había visto en la foto de Google Maps estaba oxidada y caída. Pero a pesar de los años, del abandono, del silencio, Daniel reconoció el lugar. Era el orfanato. El lugar donde pasó los primeros años de su vida, hasta que una pareja de arquitectos, sus padres adoptivos, lo llevaron a su casa. El lugar que había significado tanto para él y que ahora, por una cruel ironía del destino, lo conectaba con Lucía. Se bajó del coche, ignorando el traje costoso que llevaba puesto, y caminó hacia la puerta. Pasó sus manos por la valla de metal oxidado, sintiendo la textura fría y rugosa. Su mente, que había construido puentes de cristal y acero, ahora estaba perdida en un mar de recuerdos. Recordó el sonido de los niños jugando en el patio trasero, las risas, los gritos. Recordó la voz suave de la encargada, doña Carmen, que lo había cuidado como si fuera su propio hijo. Se quedó ahí, de pie, en silencio, procesando la ironía de una vida que, por una casualidad, parecía querer regresar al punto de partida. Fue entonces cuando oyó una voz de anciana que lo sacó de sus pensamientos. ¿Está buscando a alguien, joven? Daniel se giró y vio a una mujer mayor sentada en un banco, bajo la sombra de un árbol. Tenía el cabello completamente blanco, la cara llena de arrugas, pero una sonrisa amable en los ojos. Era doña Carmen, la misma mujer que lo había cuidado en el orfanato. Aunque el tiempo había hecho su trabajo, Daniel la reconoció al instante. El tiempo no borra las almas. Doña Carmen, susurró, la voz llena de incredulidad. La mujer lo miró, y un destello de reconocimiento brilló en sus ojos. Daniel. Mi pequeño Daniel. Pero qué grande y apuesto te has puesto. Doña Carmen se levantó de un salto, se acercó a él con un paso torpe y lo abrazó con una fuerza que no esperaba. Daniel sintió una oleada de emoción, una calidez que había olvidado que existía. Era como si el tiempo no hubiera pasado. Doña Carmen lo tomó de la mano y lo llevó de vuelta al banco. Pensé que nunca volverías, mi niño. Nunca he olvidado a mi pequeño arquitecto. Se sentaron en silencio durante unos minutos, el reencuentro más allá de las palabras. Doña Carmen rompió el silencio. Pero, dime, mi niño, ¿por qué has vuelto? El orfanato cerró hace 5 años, lo sé, pero pensé que habrías encontrado un buen hogar. ¿Qué te trae por aquí? Daniel dudó por un momento. ¿Cómo le explicaba que había vuelto por una billetera perdida, por una nota de amor de hacía 10 años? Decidió ser honesto. Doña Carmen, he venido por una mujer. Por una amiga, que me dijo que la buscara aquí. Una mujer que se llamaba Lucía. Al oír el nombre, la sonrisa de doña Carmen se desvaneció, reemplazada por una mirada de profunda tristeza. Lucía, la pequeña Lucía. Sí, me acuerdo de ella. Ella solía venir aquí. Era una voluntaria. Era una chica tan dulce y tan hermosa. Tenía una sonrisa que podía iluminar toda la habitación. Venía a leerles cuentos a los niños y a ayudarnos con las tareas. Pero hace 10 años. Doña Carmen guardó silencio por un momento, como si intentara encontrar las palabras correctas. Hace 10 años, un día, llegó llorando. Estaba desesperada, me dijo que tenía que irse, que no podía quedarse, que algo había pasado con su familia que la obligaba a irse. Me dio un sobre cerrado, un sobre sellado. Me dijo que era para un hombre. Para un hombre que, si llegaba a venir por aquí, se lo diera. Me dijo que si pasaban 10 años y nadie venía por él, que lo abriera. Y lo hiciera público. El corazón de Daniel dio un vuelco. ¿Un sobre? ¿Sellado? ¿Y doña Carmen lo había guardado durante 10 años? Se quedó mirándola, sin poder hablar. Yo lo guardé, mi niño. Lo guardé porque ella me lo pidió, y porque vi que el dolor que tenía era el mismo que yo vi en tus ojos cuando te fuiste del orfanato. Ella se fue, y la perdimos de vista. Y con el tiempo, la fundación cerró. Pero el sobre, mi niño,
El sobre lo guardé. Lo guardé para ti. El corazón de Daniel latía con una furia incontrolable. El mundo, que un segundo antes había sido un lugar lleno de preguntas sin respuesta, se había reducido a un sobre en la mano de doña Carmen. Un sobre que había estado esperándolo durante una década entera, guardado con una fe inquebrantable por una mujer que lo recordaba como su niño. La ironía de la situación era brutal, había construido un imperio millonario en base a la creencia de que Lucía lo había abandonado, cuando en realidad, la respuesta había estado en el lugar que más odiaba de su pasado. El orfanato. Doña Carmen, susurró Daniel, su voz apenas audible. Por favor, el sobre. ¿Dónde está? Doña Carmen, con su sonrisa amable, se levantó y lo tomó de la mano. Ven, mi niño. Está en mi casa. Lo he guardado como un tesoro, como si fuera la última cosa que Lucía me dejó. Caminaron unos pasos por la calle, hasta una casa pequeña pero acogedora, con un jardín lleno de flores. El interior era modesto, pero irradiaba una calidez que Daniel había olvidado que existía. Era la antítesis de su ático frío y lleno de lujos. Doña Carmen lo hizo sentar en un sillón, le ofreció una taza de té y desapareció por un momento. Cuando regresó, tenía en sus manos una caja de madera vieja, una caja que guardaba los recuerdos de una vida. De la caja, sacó un sobre amarillento, sellado con cera y con las iniciales, DS, escritas con una letra que Daniel reconoció al instante. Era la letra de Lucía. El corazón se le aceleró. Aquí está, mi niño, dijo doña Carmen, entregándole el sobre. Lucía me dijo que no lo abriera. Que si pasaban 10 años y nadie venía por él, que lo abriera y lo hiciera público. Pero me negué. Siempre tuve la esperanza de que un día volverías. Y aquí estás. Daniel tomó el sobre con manos temblorosas. El papel se sentía como una reliquia. Lo abrió con un cuidado que contrastaba con la urgencia que sentía por dentro. Lo que había dentro lo paralizó. No era una carta. No era un mapa. Era una fotografía. Una fotografía en blanco y negro, como la de su abuelo, pero de una mujer y una niña. Y la mujer era Lucía. Tenía la misma sonrisa que recordaba, el mismo brillo en los ojos. Pero la niña que tenía en sus brazos, era una perfecta miniatura de ella. Y de él. Tenía sus mismos ojos, su mismo cabello, la misma forma de la cara. El shock fue tan grande que Daniel sintió que el aire se le iba de los pulmones. En la parte de atrás de la foto, con una letra que había intentado descifrar en la billetera, había una nota: Daniel, no te lo dije porque tenía miedo. Miedo de que tu vida, tu carrera, tu ambición, te hicieran rechazar a nuestro bebé. Te amo, y te prometo que nunca te voy a olvidar. Nos vemos en el refugio de San Mateo. Es la única dirección que te puedo dar. Y es donde, con suerte, nos encontraremos de nuevo. La nota no era un adiós. Era una promesa. Una promesa que Lucía le había hecho a él, a su amor, y a su hija. La vida de Daniel, la que había construido con tanto esfuerzo y dolor, se desmoronó en ese instante. No era solo el dolor del abandono. Era el dolor de la paternidad negada, de la vida que se le había escapado entre los dedos. Su hija. Tenía una hija. Una hija que no conocía, que había crecido sin él, que se había perdido en el tiempo. La rabia, la vergüenza, el arrepentimiento, todo se mezcló en un torbellino de emociones que no sabía cómo procesar. Doña Carmen, con una sabiduría que venía de una vida de cuidar de niños, se sentó a su lado y le dio un pañuelo. La veía tan triste, mi niño. Tan asustada. Me dijo que te amaba con todo su corazón, pero que no quería ser un estorbo. Que no quería que renunciaras a tu vida por ella. Ella era muy valiente, Daniel. Y tú también. Y ahora, el destino os ha vuelto a unir. Daniel no podía hablar. La taza de té se enfriaba en la mesa.
La foto de Lucía y de su hija se sentía como una brasa en su mano. Su hija había crecido sin él. No sabía su nombre, no sabía su edad, no sabía nada. La rabia que sintió por el abandono de Lucía se transformó en una admiración por su valentía. No había huido. Se había sacrificado. Había tomado la decisión de criarla sola, de darle una vida, de protegerla. Y en su soledad, había encontrado la forma de dejarle un rastro, una pista, un camino de vuelta a ella. El refugio de San Mateo. La dirección que Lucía le había dejado. No era una dirección cualquiera. Era el nombre de un lugar. Un lugar donde, con suerte, Lucía y su hija estarían. Daniel sintió una oleada de energía, una urgencia que no había sentido en 10 años. Tenía que encontrar ese lugar. Tenía que encontrar a su hija. Tenía que encontrar a Lucía. El mundo de Daniel se detuvo. La taza de té que doña Carmen le había ofrecido se enfrió en la mesa. La tarde se deslizó hacia la noche, pero Daniel no lo notó. En su mano, la fotografía de Lucía con una niña de ojos que eran una réplica exacta de los suyos era lo único que existía. 10 años. 10 años de vida que se le habían escapado, que se habían construido sobre un malentendido. La rabia que sintió no era por Lucía, sino por sí mismo, por su ceguera, por haber permitido que una mancha de tinta lo separara de la felicidad. La culpa que había arrastrado como una losa se transformó en una vergüenza profunda. Se levantó del sillón, con la cabeza llena de un torbellino de emociones, sin saber qué decir. Doña Carmen lo tomó de la mano, con una ternura que lo desarmó. Mi niño, no te castigues. El destino es así de caprichoso. Pero ahora, lo tienes en tus manos. La vida te ha dado una segunda oportunidad. No la desperdicies. Daniel la miró, con los ojos llenos de lágrimas que no se había atrevido a derramar. Doña Carmen, ¿cómo puedo agradecerle? Ha guardado mi pasado, mi futuro, durante una década. La anciana sonrió. No me des las gracias, mi niño. Ve. Ve y encuentra a tu familia. Daniel se despidió de doña Carmen con un abrazo que lo conmovió hasta el alma. Se montó en su lujoso coche, un vehículo que ahora se sentía como una jaula de oro, y se dirigió a su oficina. No fue a casa. No podía. Su ático, su vida, sus logros, todo se sentía como una mentira, como un decorado. La verdadera realidad estaba en una fotografía, en la dirección de un refugio, en la existencia de una hija que no conocía. En su oficina, se sentó frente a su ordenador, pero no para revisar planos o cerrar tratos. Escribió Refugio de San Mateo en un motor de búsqueda. Los resultados aparecieron al instante. No era un lugar en la ciudad, sino una fundación en un pequeño pueblo a varias horas de distancia, un lugar tranquilo, rodeado de campos y bosques. Era una comunidad para madres solteras y sus hijos, un lugar donde se les ofrecía apoyo, educación y un hogar. La ironía de la situación era brutal. Lucía, que había sido una voluntaria en el orfanato de su infancia, ahora vivía en un refugio para madres solteras. Era un patrón, un eco que se repetía. La vida de Lucía, al parecer, siempre había estado dedicada a los demás, a los más necesitados. Daniel, el hombre que había construido su imperio sobre el trabajo y la ambición, ahora tenía un nuevo proyecto. Y no era un rascacielos. Era su familia. Pasó el resto de la noche investigando el refugio. Descubrió que la fundación era pequeña, dirigida por una mujer que parecía tener una pasión por ayudar a los demás. No había fotos de Lucía, ni de su hija. Su privacidad era su prioridad. Pero Daniel ya no necesitaba una foto. Tenía su imagen en su mente, en su corazón. Tenía su cara, sus ojos, su sonrisa. Se sentó en su escritorio, mirando los planos de sus proyectos en la pared, los trofeos que había ganado. Nada de eso importaba. Lo único que importaba era el viaje que estaba a punto de emprender.
Un viaje no de negocios, sino de redención. Dejó su teléfono de lado. Apagó su ordenador. Y por primera vez en 10 años, se permitió sentir. Sentir el arrepentimiento por lo que había perdido. Sentir la esperanza de lo que podía recuperar. Sintió el miedo de que Lucía lo rechazara, de que su hija no lo quisiera. Sintió la ansiedad de no saber qué decir, de no saber cómo empezar. El sol de la mañana se asomó por el horizonte y Daniel se sintió un hombre nuevo. Un hombre sin un plan, sin una estrategia. Un hombre que se dirigía a un lugar desconocido para encontrar a una mujer que había amado y a una hija que no conocía. Se montó en su coche y condujo. Dejó atrás su oficina, su ático, su mundo. Dejó atrás su vida de éxito y poder para ir a buscar una vida que había perdido. El camino fue largo y silencioso. El paisaje de la ciudad se transformó en un paisaje de campos, bosques y pequeños pueblos. El camino de su vida, que había sido recto y sin desvíos, ahora se llenaba de curvas y de incertidumbre. La ansiedad se mezcló con la esperanza, el miedo con la determinación. Al atardecer, llegó a un pequeño pueblo. La dirección del refugio era una calle a las afueras, un lugar tranquilo y pintoresco, con un cartel de madera que decía Refugio de San Mateo. Daniel detuvo el coche, con el corazón en la garganta. La casa, un edificio de ladrillo con un jardín grande y lleno de flores, se veía acogedora, llena de vida. Vio a niños jugando en el jardín, a madres sentadas en el porche, riendo y conversando. Y entonces, la vio. Lucía estaba en el jardín, regando las flores. No había cambiado mucho. Su cabello era un poco más largo, pero su sonrisa era la misma. Y a su lado, había una niña pequeña, una niña de unos 10 años, con los mismos ojos que él, la misma forma de la cara. La niña corría por el jardín, persiguiendo una mariposa. Lucía la miró y le sonrió, con una sonrisa de madre que Daniel no había visto nunca. Y en ese instante, Daniel supo que su vida, la que había creído vivir, era una mentira. La verdadera vida, su verdadera familia, estaba ahí, en ese jardín, esperándolo. Sintió que las manos le temblaban. Salió del coche, y el sonido de la puerta al cerrarse hizo que Lucía levantara la mirada. Sus ojos, los mismos que lo habían amado, se encontraron con los suyos. Por un instante, el tiempo se detuvo. Los 10 años de dolor, de soledad, de éxito, se desvanecieron. Y la pregunta que lo había atormentado durante una década entera, la pregunta de por qué se había ido, se resolvió en un solo instante. El amor de Lucía por él, y por su hija, era la respuesta. El tiempo se detuvo. El sonido de los niños jugando, el canto de los pájaros, el murmullo de la vida en el refugio, todo se desvaneció. Solo existía la mirada de Lucía, unos ojos que lo habían amado, que lo habían abandonado, que ahora lo miraban con una mezcla de incredulidad, de sorpresa y de dolor. Lucía soltó la regadera que tenía en la mano, y el agua se derramó en el jardín, un charco que se extendía, como un rastro de lágrimas. La niña, con su cabello oscuro y sus ojos de Daniel, se acercó a Lucía y la tomó de la mano, con una mirada curiosa y protectora. Daniel, susurró Lucía, la voz llena de una emoción que él no pudo descifrar. La distancia entre ellos, que se había extendido por una década entera, ahora se sentía inmensa. Daniel no supo qué decir. Su discurso, el que había preparado en su mente durante horas, se evaporó. El hombre de negocios, el arquitecto de éxito, el dueño de un imperio, no existía. Solo era un hombre asustado que se había reencontrado con el amor de su vida y con la hija que no conocía. Lucía, dijo Daniel, con la voz quebrada. He venido a buscarte. La niña, con su voz de ángel, preguntó a Lucía, ¿quién es, mamá? Lucía la abrazó con fuerza, como si intentara protegerla de la verdad que se avecinaba. Nadie, mi amor. Es un amigo de hace mucho tiempo. La frase, una mentira piadosa, hirió a Daniel en lo más profundo del alma.
¿Un amigo? 10 años de búsqueda, una década de dolor, ¿y él era solo un amigo? No. No soy un amigo, dijo Daniel, con una voz que, para su sorpresa, sonó firme y segura. Soy el hombre que ha estado buscándote por 10 años. La mujer que conociste en el orfanato me dio un sobre. Me dio una dirección. Lucía se quedó helada. Sus ojos se llenaron de lágrimas que intentó reprimir. Doña Carmen, susurró. No puedo creerlo. ¿Por qué? Porque te amaba, dijo Daniel, con una voz llena de una emoción que no había sentido en 10 años. Porque sabía que no me habías abandonado. Que me habías dejado un rastro. Y porque tenía razón. La nota en mi billetera no era un adiós. Era una súplica. Una súplica que yo, ciego y tonto, no supe ver. Lucía se quedó en silencio. El aire entre ellos se llenó de una tensión que casi se podía cortar con un cuchillo. La niña, Sofía, los miraba con una curiosidad que, para Daniel, era una mezcla de terror y de amor. Lucía, con una voz llena de una tristeza que le partió el corazón, le dijo, te equivocaste, Daniel. Te equivocaste esa noche. Y nos perdiste. Nos perdiste a los dos. La niña se aferró a la falda de Lucía, asustada. No te he perdido, dijo Daniel, dando un paso hacia ellas, un paso que se sintió como una eternidad. He tardado, pero te he encontrado. Y a ella. No sé quién es, pero sé que es mi hija. Lo sé. Tiene mis ojos. Lucía se estremeció. Las lágrimas, que había intentado reprimir, le rodaron por las mejillas. No tienes derecho, susurró. No tienes derecho a venir aquí, después de 10 años, a reclamar una vida que no quisiste tener. Me fui para protegerte. Para proteger tu vida, tu carrera, tu ambición. Me fui para protegerte de la responsabilidad de ser padre. Y ahora, vienes aquí, a reclamar un pasado que no te pertenece. El dolor en su voz era tan real que a Daniel se le partió el corazón. Te equivocas. No te estoy reclamando nada. He venido a pedir perdón. A pedir perdón por ser un tonto, por ser ciego, por no haberte entendido. He venido a pedirte una oportunidad. Una oportunidad para conocer a mi hija. Una oportunidad para conocer la vida que te has creado. Una oportunidad para ser el hombre que siempre debí ser. Las palabras salieron de su corazón, sin premeditación, sin estrategia. Era la verdad. Sofía, la niña, con la inocencia que solo tienen los niños, soltó la falda de Lucía y se acercó a Daniel. Lo miró, con sus ojos llenos de una curiosidad que a él se le antojó un milagro. Mamá, ¿quién es? Es mi papá. La pregunta, tan directa, tan inocente, fue una estocada en el corazón de Daniel. Y Lucía, con una voz que se le quebraba de la emoción, le dijo, sí, mi amor. Es tu papá. El papá del que te he hablado toda la vida. Sofía se acercó a Daniel, y le dio un abrazo que lo conmovió hasta el alma. El reencuentro de la familia, el que había soñado durante 10 años, era un torbellino de emociones, una mezcla de dolor, de arrepentimiento, de amor y de esperanza. Daniel abrazó a su hija con una fuerza que no sabía que tenía, y por primera vez en su vida, se sintió completo. La vida que había construido, la que había creído que era la única, se desvaneció. La verdadera vida, la que siempre debió haber tenido, estaba ahí, en el jardín del refugio de San Mateo, en los brazos de su hija. Lucía se acercó a ellos, con lágrimas en los ojos, y le dijo a Daniel, te perdoné hace mucho tiempo. Te perdoné porque sé que no fuiste un tonto. Fuiste un hombre asustado. Y ahora, la vida te ha dado una segunda oportunidad. Pero no es tan fácil, Daniel. Sofía y yo tenemos una vida aquí. Y no puedes simplemente venir y reclamarla. Para que yo te perdone, para que yo te dé una oportunidad, tienes que demostrarme que eres el hombre que has dicho que eres. El hombre que has sido,
no el que has construido. Tienes que quedarte aquí. Tienes que vivir nuestra vida, no la tuya. Tienes que dejar tu imperio atrás y quedarte con nosotras. Por lo menos, por un tiempo. Para que yo y Sofía te conozcamos de nuevo. Para que te ganes tu lugar en nuestras vidas. La oferta de Lucía no era un ultimátum, era una prueba. Una prueba de fuego para un hombre que había definido su valía en términos de proyectos completados y balances positivos. Pero la mirada en los ojos de Lucía no era de reproche, era de desafío. Y la mano de su hija, Sofía, que aún lo sujetaba con la inocencia de quien acaba de encontrar a su padre, era el peso más grande en la balanza. Daniel no lo dudó. El hombre que había sido un genio de la arquitectura se convirtió, en un instante, en un hombre sin un plan, sin una carrera, sin una fortuna. Sí, dijo Daniel, con la voz firme y clara. Sí, Lucía. Lo haré. Lucía lo miró, con los ojos llenos de una mezcla de sorpresa y de alivio. No es un juego, Daniel, susurró. No es algo que puedas construir y luego abandonar. Esto es real. Esto es nuestra vida. Es nuestra familia. No puedes simplemente venir y reclamarla. Tienes que ganártela. Daniel asintió. Lo sé. Y lo haré. Me quedaré. El tiempo que sea necesario. Y en ese instante, el hombre que había construido rascacielos se sintió completo por primera vez en su vida, con la mano de su hija en una y la promesa de un futuro en la otra. La primera semana fue un torbellino de emociones y de cambios. Daniel, que había pasado una década entera en trajes costosos y con un coche de lujo, se encontró vistiendo ropa cómoda y con las manos llenas de tierra. Ayudaba en el jardín del refugio, arreglaba las puertas que chirriaban, pintaba las paredes que se habían desconchado con el tiempo. Cada tarea, por insignificante que fuera, era un acto de redención. Era una forma de construir, no un edificio, sino una vida. Y con cada tarea, sentía que se acercaba un poco más a Lucía, un poco más a Sofía. El refugio no era un lugar de caridad, era un hogar. Las mujeres que vivían allí, con sus hijos, se habían convertido en una familia. Compartían comidas, historias, risas y penas. Daniel, que había vivido en una burbuja de aislamiento, se encontró en el centro de una comunidad. Escuchó las historias de las mujeres, sus luchas, sus esperanzas. Y en cada historia, veía un reflejo de Lucía, de la valentía que había tenido que tener para irse y empezar de nuevo. Con Sofía, la relación se forjó con una rapidez que lo conmovió. La niña, que había crecido sin padre, se aferró a él con una curiosidad y un amor que a Daniel se le hacía un milagro. Pasaban horas en el jardín, con Daniel enseñándole los nombres de las flores, o en el salón, con Daniel leyéndole cuentos. Sofía, que había sido una niña reservada, floreció bajo su cuidado. Y con cada sonrisa, con cada abrazo, Daniel sintió que el vacío en su corazón se llenaba un poco más. Con Lucía, sin embargo, el camino era más lento. Ella lo observaba, lo estudiaba, lo ponía a prueba. El hombre que la había abandonado, el hombre que había creído que su carrera era más importante que su amor, seguía ahí, en el recuerdo de su corazón. Ella le pedía que arreglara cosas, que ayudara con los niños, que le contara historias de su infancia. Y en cada tarea, él sentía que se acercaba a ella, que se ganaba su confianza. Una noche, mientras limpiaban el salón, Lucía lo miró con una mirada que ya no era de reproche, sino de asombro. «Te has quedado», susurró. «No puedo creer que te hayas quedado». Daniel le sonrió. «No tenía a dónde ir. Mi hogar está aquí». La noche, después de una cena con las mujeres y los niños del refugio, Daniel se sentó en el porche, con una taza de té, y miró las estrellas. La vida que había dejado atrás, su imperio, su fortuna, su mundo, se sentía como un sueño lejano. La verdadera vida, la que siempre debió haber tenido, estaba ahí,
en ese refugio, en el sonido de la risa de su hija, en la mirada de Lucía. Entonces, su teléfono sonó. Era una llamada de su oficina. Era una llamada que había ignorado durante una semana entera. Dudó. Miró a la puerta, donde Lucía y Sofía estaban sentadas, riendo y conversando. Ignoró la llamada. Se sentía un hombre nuevo, un hombre sin pasado, un hombre con un futuro. La semana siguiente, una mañana, mientras Daniel estaba en el jardín con Sofía, un coche de lujo se detuvo frente al refugio. El coche era de su empresa. Un hombre con un traje costoso se bajó del coche, con una mirada de preocupación en el rostro. Era su socio, Roberto. Su mano derecha. El hombre que había dirigido su imperio en su ausencia. Daniel, dijo, con una voz llena de incredulidad. ¿Qué demonios estás haciendo aquí? Te hemos estado buscando. ¿Por qué no has contestado? Tenemos un problema. Un problema muy grande. Y necesitamos que vuelvas. Ahora. El silencio en el jardín del refugio de San Mateo, que Daniel había llegado a amar, se rompió por el estruendo de un motor de lujo. Roberto, con su traje impecable y su corbata de seda, se bajó del coche, con una expresión de asombro y de indignación en el rostro. Su mirada se posó en Daniel, que estaba de rodillas en la tierra, con las manos sucias de barro, ayudando a Sofía a plantar unas flores. El contraste entre los dos hombres no podía ser más brutal, el arquitecto de éxito, el dueño de un imperio, y el jardinero improvisado del refugio. Daniel, ¿qué demonios estás haciendo?, preguntó Roberto, la voz llena de incredulidad y de pánico. Te hemos estado buscando. La ciudad entera te busca. Hemos tenido una crisis de relaciones públicas. Y tenemos un problema muy grande. ¿Qué haces aquí? Daniel se levantó lentamente, se limpió las manos en sus viejos pantalones, y se acercó a Roberto. En el porche, Lucía y Sofía los miraban con una mezcla de curiosidad y de cautela. Estoy viviendo, Roberto, dijo Daniel, con una voz que, para su sorpresa, sonó más calmada y segura que nunca. Estoy viviendo mi vida. Roberto rió, una risa amarga y nerviosa. No, esto no es vida. Es una locura. Tenemos una crisis en el proyecto de los rascacielos de Dubái. El gobierno ha puesto en duda nuestro proyecto. Nuestros inversores están al borde del pánico. Si no volvemos a la ciudad, si no nos ponemos a trabajar en esto ahora, nuestro imperio se vendrá abajo. Las palabras de Roberto, que en otro momento habrían sido como una estocada en el corazón de Daniel, ahora resonaban vacías. El proyecto de Dubái, los rascacielos, los inversores, todo se sentía como un sueño lejano. El único rascacielos que le importaba era el que estaba construyendo en su corazón, una nueva vida con su familia. No voy a volver, Roberto, dijo Daniel, con la mirada fija en Lucía y Sofía. Mi lugar está aquí. Mi vida está aquí. Roberto se quedó helado. La incredulidad se transformó en rabia. No puedes hacer esto, Daniel. No puedes simplemente desaparecer. No puedes abandonar todo lo que hemos construido por esto. El por esto de Roberto era un desprecio velado hacia la vida del refugio. Daniel sintió una punzada de rabia. Esto, dijo, es mi vida. Es mi familia. Es mi hogar. Y lo que hemos construido tú y yo, es solo un trabajo. Lucía, que había estado observando la escena en silencio, se acercó a ellos, con una mirada de desconfianza en los ojos. Él ha tomado una decisión, Roberto, dijo, con una voz que no dejaba lugar a dudas. Si quieres, puedes irte. Aquí no hay nada para ti. Roberto la miró con desdén. Señora, usted no entiende nada. Esto es un negocio. Son millones. Es la reputación de la empresa. Usted no tiene derecho a... Lucía lo interrumpió. No, usted no lo entiende. Aquí lo que importa es el amor, la familia, la honestidad.
Y eso no tiene precio. La confrontación entre Lucía y Roberto, el choque de sus dos mundos, dejó a Daniel en una posición incómoda. Se sentía dividido, pero la decisión ya la había tomado. Se volvió hacia Roberto, con una expresión que no dejaba lugar a dudas. No voy a volver, Roberto. Pero te ayudaré. No te dejaré que destruyas lo que hemos construido. Envíame los planos. Los documentos. Lo que sea que necesites. Lo revisaré aquí. Te daré mi opinión. Te guiaré. Pero no voy a volver. La oferta de Daniel, una mezcla de lealtad a su pasado y de compromiso con su futuro, dejó a Roberto en silencio. El hombre de negocios, acostumbrado a las reuniones cara a cara, a los contratos firmados con tinta y a los apretones de manos, no sabía cómo reaccionar. No sé si esto va a funcionar, susurró. Es demasiado arriesgado. El proyecto de Dubái. Confía en mí, dijo Daniel, con una voz que ya no era la del arquitecto de éxito, sino la del hombre que había vuelto a encontrar su alma. Haz lo que te digo. Te ayudaré. Pero solo si me prometes que no volverás a venir aquí. Esta es mi casa. Y mi familia. Roberto, con una mirada de profunda frustración y de decepción, sacó una tarjeta de su bolsillo y se la entregó a Daniel. Llama a este número. Es el de mi abogado. Te enviará todos los documentos por correo electrónico. Daniel asintió. Lo haré. Y no te preocupes. Lo resolveremos. Juntos. Roberto se montó en su coche y se fue, dejando un rastro de polvo y de dudas. La tarde se deslizó hacia la noche. Daniel se sentó en el porche, con su viejo portátil en la mesa. Lucía se sentó a su lado, con Sofía durmiendo en su regazo. Le entregó un café y le dio una mirada de asombro y de respeto. No puedo creer que lo hayas hecho, susurró. Pensé que te irías con él. Daniel le sonrió. No. No podría. Mi hogar está aquí. Y mi corazón también. El conflicto de su antigua vida, el proyecto de Dubái, ahora era una realidad. El portátil, una ventana a un mundo que había abandonado. Y en ese momento, Daniel supo que el camino hacia la redención no sería fácil. El reto no era solo quedarse en el refugio, sino demostrarle a Lucía y a Sofía que podía ser el hombre que había prometido ser, mientras lidiaba con la sombra de su pasado. El teléfono vibró, anunciando la llegada de un correo electrónico. El proyecto de Dubái. La crisis. Y Daniel supo que la verdadera prueba de su amor, la prueba que le demostraría a Lucía que ya no era el hombre que se había ido 10 años atrás, acababa de empezar. La vida en el refugio de San Mateo se había convertido en un delicado equilibrio para Daniel. Durante el día, era el padre y compañero que Lucía y Sofía habían esperado durante 10 años. Ayudaba a los niños con sus tareas, arreglaba las goteras del techo, se sentaba en el porche y compartía historias con las madres del refugio. Pero cuando el sol se ponía, y el refugio se sumergía en un silencio que a Daniel le resultaba tan ajeno como su antigua vida, el arquitecto de éxito emergía de nuevo. El viejo portátil que le habían prestado se había convertido en su ventana a un mundo que lo reclamaba. Pasaba las noches analizando planos de rascacielos, enviando correos electrónicos a su equipo en Dubái y sosteniendo llamadas con Roberto en la madrugada, susurrando para no despertar a nadie. El proyecto de Dubái, que al principio le pareció un problema aislado, se había transformado en una crisis gigantesca. Los problemas de ingeniería, las disputas legales y las exigencias de los inversores eran una tormenta perfecta que amenazaba con hundir el imperio que había construido. La presión era inmensa. Las ojeras se le marcaban en los ojos, y la sonrisa que había encontrado en el refugio se volvía cada vez más forzada. Lucía lo observaba en silencio. Sus miradas ya no eran de reproche, sino de preocupación. El hombre que se había sentado en su porche, con una tranquilidad que no había visto en mucho tiempo, ahora era un fantasma que se movía por la noche, obsesionado con un ordenador.
consumido por un mundo que había prometido dejar atrás. Un día, la crisis llegó a un punto crítico. La escuela de Sofía organizaba una obra de teatro y Sofía, con sus ojos llenos de emoción, le había pedido a Daniel que fuera a verla. «Serás el único papá allí», le había dicho, con una inocencia que a él se le partió el corazón. Pero en ese mismo instante, su teléfono vibró. Un correo electrónico urgente de Roberto. Los inversores de Dubái habían dado un ultimátum. Si no se hacía una llamada de emergencia a las 4 de la tarde, el proyecto se caería, y con él, el imperio de Daniel. La obra de teatro de Sofía era a las 4 de la tarde. Daniel se sintió atrapado entre dos mundos. El padre que quería ver a su hija en el escenario, y el arquitecto que no podía dejar que su obra maestra se viniera abajo. Se sentó en el porche, con el teléfono en la mano, un torbellino de emociones en su cabeza. Lucía se sentó a su lado, con una mirada que no necesitaba palabras. Daniel, susurró. «¿Sabes que esto es lo que temía? ¿Sabes que esto es lo que me hizo irme? Este mundo te consume. Te arrebata de la vida. No puedes tener las dos cosas». Daniel la miró, con el corazón roto. No podía mentir. La crisis lo estaba consumiendo. Se sentía dividido, un hombre sin hogar, un hombre sin familia. La paz que había encontrado en el refugio se había desvanecido. Se sentía de nuevo en la ciudad, en su oficina, en el torbellino de su vida anterior. Pero la voz de Lucía, la voz que lo había amado, lo trajo de vuelta a la realidad. «Tenías razón», susurró. «No puedo tener las dos cosas. No puedo ser el padre de Sofía y el dueño de un imperio. No puedo tener una familia aquí y una vida en Dubái». Se levantó de un salto, con una determinación que no había sentido en mucho tiempo. Se acercó a su ordenador, abrió el correo electrónico de Roberto, y miró los números. El proyecto de Dubái, con todos sus problemas, sus retos, sus millones, se sentía como un simple juego. La verdadera vida estaba en el jardín, en el porche, en la sonrisa de Lucía, en la risa de su hija. El hombre que había sido consumido por la ambición se dio cuenta de que lo que había construido en 10 años no era un imperio, sino un espejismo. La verdadera riqueza no estaba en un rascacielos, sino en la familia que tenía a su lado. Se sentó en el porche, con el ordenador en su regazo. Lucía lo miraba, con los ojos llenos de esperanza. Daniel tomó una decisión. Una decisión que no tenía nada que ver con los números, con los inversores, con los proyectos. Una decisión que tenía que ver con su vida, con su familia, con su corazón. Hizo una llamada que no era a Dubái, sino a su oficina en Barcelona. «Roberto», dijo, con una voz que era una mezcla de calma y de determinación. «Quiero que me escuches bien. Tengo una decisión que he tomado, y no hay vuelta atrás. Quiero que...». El corazón de Daniel latía con una fuerza que no había sentido en 10 años. En sus manos, el teléfono se sentía como el detonador de una bomba. Al otro lado de la línea, la voz de Roberto era una mezcla de furia y de desesperación. La crisis de Dubái había llegado a un punto de no retorno, y su socio, el hombre que había confiado en él durante una década entera, lo necesitaba. Pero Daniel ya no era el hombre que se había ido 10 años atrás. «Roberto», dijo Daniel, con una voz que, para su sorpresa, sonó tranquila y firme. «Quiero que me escuches bien. He tomado una decisión. Una decisión final. Y no hay vuelta atrás». La voz de Roberto, llena de rabia, explotó en el teléfono. «No me digas que has tomado una decisión. No me digas que vas a abandonar todo. ¿Sabes lo que estamos a punto de perder? Y millones. Reputación. Todo lo que hemos construido». Daniel cerró los ojos, visualizando el porche del refugio, el jardín lleno de flores, la cara de Lucía, la sonrisa de su hija. El dolor de Roberto era real, pero el de Daniel era el de una vida que se le había escapado entre los dedos.
Roberto, dijo, con una voz más suave. No te estoy abandonando. Te estoy dando una solución. Quiero que vendas mis acciones. Todas. Que te quedes con la empresa. Que te quedes con mi parte. Que te quedes con todo. El silencio que siguió a esas palabras fue más atronador que la rabia de Roberto. El hombre que había sido su socio, su amigo, su hermano, no sabía qué decir. No puedes hacer eso. Es una locura. ¿Por qué? La pregunta de Roberto, llena de incredulidad, fue la que Daniel había estado esperando. Porque he encontrado algo más importante que la empresa, Roberto. He encontrado a mi familia. He encontrado a la mujer que amaba y a una hija que no sabía que tenía. Y mi lugar está aquí. Mi lugar no está en Dubái, ni en un rascacielos. Mi lugar está en un refugio, con la gente que me necesita. Y eso no tiene precio. Roberto, con una voz que se le quebraba de la emoción, le dijo, no te entiendo, Daniel. ¿Te has vuelto loco? ¿Una familia? ¿Una mujer? ¿Una hija? ¿Por eso vas a abandonar todo? ¿Por eso? Sí, Roberto. Por eso. Daniel, con un nudo en la garganta, sintió que la llamada había terminado. El pasado, el imperio, la fortuna, todo se desvaneció. Solo quedaba el futuro. Te deseo suerte, Roberto. Y gracias. Por todo. Por la amistad. Por la lealtad. Por todo. Y con esas palabras, Daniel colgó el teléfono. El silencio en el porche del refugio fue un bálsamo para su alma. La decisión estaba tomada. El pasado se había ido. Y el futuro, por primera vez en su vida, era un lienzo en blanco. Esa tarde, con las manos temblorosas y el corazón lleno de una emoción que no sabía cómo procesar, Daniel fue a la obra de teatro de su hija. Sofía, con un vestido de princesa y una sonrisa de ángel, estaba en el escenario. Daniel no era el padre del que Sofía le había hablado a sus amigos, el padre ausente que la había dejado con un vacío en el corazón. Era el padre que estaba ahí, en el asiento de atrás, viéndola florecer en un escenario de papel. La mirada de Lucía, sentada a su lado, era una mezcla de asombro, de admiración y de respeto. Cuando la obra terminó, y Sofía corrió a sus brazos, Daniel sintió que la vida, la que había creído que era la suya, no era más que un espejismo. La verdadera vida, la que había encontrado en el refugio, en el abrazo de su hija, era la única que importaba. Esa noche, mientras Sofía dormía, Lucía se sentó a su lado. La mirada que le dio no era la de la mujer que lo había amado y lo había abandonado. Era la de una mujer que lo había vuelto a encontrar. Gracias, Daniel, susurró. Gracias por quedarte. Gracias por elegirnos. Daniel le tomó la mano, una mano que se sentía tan frágil y tan fuerte al mismo tiempo. No tengo que darte las gracias, Lucía. Soy yo quien tiene que darte las gracias a ti. Por haberme dado esta oportunidad. Por haberme dado a mi hija. Por haberme dado una vida que no creí que fuera posible. Lucía le sonrió. Una sonrisa de amor, de perdón, de esperanza. El dinero de la venta de sus acciones llegaría en unas semanas. Con esa fortuna, Daniel sabía que podría asegurar el futuro de Lucía, de Sofía y del refugio. Pero el dinero no era la prioridad. La prioridad era construir, no rascacielos, sino una vida. Y esa noche, mientras miraba a Lucía, con el silencio del refugio como su único testigo, supo que el verdadero trabajo, el verdadero desafío, acababa de empezar. El sol de la mañana ya no era un recordatorio de reuniones de negocios y plazos ajustados. Era la luz que iluminaba el rostro de Sofía mientras dormía, el calor que sentía en el jardín del refugio mientras plantaba flores con las manos sucias de tierra. Para Daniel, la vida que había construido en 10 años se había desvanecido, y la que acababa de empezar era la única que importaba.
La venta de sus acciones había sido el último clavo en el ataúd de su antigua vida, y con la inmensa fortuna que había recibido, sintió una libertad que nunca antes había conocido. Lucía, que al principio había estado asustada por la idea de que la ambición de Daniel regresara, ahora lo observaba con una calma que lo hacía sentir completo. Habían pasado semanas desde la llamada a Roberto, y Daniel se había integrado por completo en la vida del refugio. Ya no era el hombre de los trajes costosos, sino el hombre que arreglaba los muebles rotos, que ayudaba a los niños con sus tareas, que leía cuentos a Sofía en la cama. El vacío que había sentido en su corazón, el vacío que había intentado llenar con el éxito, se había llenado con el amor. Una tarde, mientras Sofía dormía la siesta, Daniel se sentó en el porche con Lucía. El sol de la tarde iluminaba su rostro, y su mirada era una mezcla de paz y de amor. Lucía, dijo Daniel, con la voz suave. El dinero de la venta de la empresa va a llegar en unas semanas. Es una fortuna que no puedo ni imaginar. No es solo para nosotros. Quiero usarlo para el refugio. Quiero usarlo para construir un futuro para todos. Para ti, para Sofía, para las madres, para los niños. Lucía lo miró con una mezcla de sorpresa y de asombro. Daniel, es mucho dinero. No tienes que hacerlo. Ya has hecho mucho por nosotros. Daniel le tomó la mano. No es una obligación. Es un deseo. He sido un arquitecto toda mi vida. He construido rascacielos, hoteles de lujo, mansiones. He construido cosas que no tenían alma. Ahora, quiero construir un hogar. Un hogar para Sofía, para ti, para todos los que lo necesitan. Quiero usar mis habilidades, mi conocimiento, para algo que realmente importe. Lucía le sonrió. Pensé que el arquitecto Daniel Santamaría había muerto en un taxi. Pero el arquitecto Daniel Santamaría ha renacido en el jardín de un refugio. Daniel le sonrió. Es el único lugar donde puedo construir un hogar. Y el único lugar donde puedo ser un padre. El proyecto de Daniel no era un rascacielos, era un sueño. El sueño de convertir el refugio en una comunidad autosuficiente, con un jardín que pudiera proveer de comida a todos, con un salón de clases para los niños, con un taller para las madres, donde pudieran aprender un oficio y ganar su propio dinero. Era un proyecto de amor, no de ambición. Y Lucía, con el corazón lleno de una emoción que no podía describir, le dijo, hagámoslo. Construyamos nuestro hogar. La noticia de la venta de su imperio llegó a los oídos de Roberto. Daniel, con su nuevo teléfono, un teléfono que Lucía le había regalado, recibió una llamada de él. No era una llamada de rabia, sino de respeto. Daniel, dijo Roberto, con una voz que era una mezcla de asombro y de admiración. El proyecto de Dubái se salvó. Seguí tus instrucciones. El proyecto fue un éxito. Los inversores están contentos. Pero, no puedo entenderlo. ¿Por qué lo hiciste? Podrías haber vuelto. Podrías haber sido el rey. ¿Por qué lo dejaste todo? Daniel se sentó en el porche, con el teléfono en la mano, y miró a Lucía y a Sofía, que estaban en el jardín, riendo y jugando. Roberto, dijo, con una voz llena de una felicidad que no había sentido en 10 años. Me quedé porque el verdadero imperio no se construye con ladrillos y acero. Se construye con amor, con familia, con esperanza. Y yo ya tengo mi imperio. Roberto se quedó en silencio, y por primera vez en su vida, Daniel supo que su socio había entendido. El proyecto del refugio comenzó. Daniel, que había sido el arquitecto de éxito, se convirtió en el obrero, el albañil, el jardinero. Trabajó con las madres, con los niños, con todos los que lo necesitaban. Construyeron un jardín, un salón de clases, un taller. Y con cada ladrillo que ponían, con cada semilla que plantaban, sentían que no estaban construyendo un edificio, sino una familia. Un día, mientras Daniel estaba en el jardín, con Lucía y Sofía a su lado, sintió que su vida,
la que había creído que era la suya, no era más que un espejismo. La verdadera vida, la que había encontrado en el refugio, en el abrazo de su hija, en la mirada de Lucía, era la única que importaba. Y en ese instante, supo que el pasado había terminado, que el futuro había comenzado, y que su corazón, por fin, había encontrado su hogar. Daniel, el hombre que lo tenía todo, lo ha abandonado todo por amor, y ha encontrado su verdadero propósito en el refugio. La historia de su viaje, de su redención, ha llegado a su fin. ¿Qué crees que sucederá a partir de ahora con Daniel y su nueva familia, ahora que han encontrado la paz y el propósito en sus vidas? El tiempo no se mide en años, sino en momentos. Para Daniel, los meses que siguieron a su decisión no se midieron en los plazos de entrega de los proyectos, sino en las risas de su hija, en las conversaciones con Lucía y en la satisfacción de construir un futuro con sus propias manos. La fortuna que había recibido de la venta de su empresa no se gastó en lujos, sino en los cimientos de un sueño. El refugio de San Mateo, bajo la dirección de Daniel y Lucía, se había transformado. El dinero se usó para construir un jardín comunitario que proveía de comida a todos. Se construyó un pequeño salón de clases para los niños, donde Daniel, el ex arquitecto, se sentaba a enseñarles a dibujar y a construir con bloques. Se construyó un taller para las madres, donde podían aprender oficios y ganar su propio dinero. El refugio, que había sido un lugar de paso para los más necesitados, se había convertido en una comunidad, en una familia. La vida de Daniel era simple, pero estaba llena de una paz y una felicidad que nunca antes había conocido. Sus días comenzaban con el abrazo de Sofía y terminaban con la mirada de Lucía. Ya no era un hombre consumido por la ambición, sino un hombre alimentado por el amor. Sus manos, que una vez habían diseñado rascacielos, ahora estaban llenas de tierra, construyendo un hogar, un jardín, un futuro. Una tarde, mientras se sentaba en el porche, con Lucía y Sofía a su lado, Daniel sintió que su viaje había terminado. El pasado, el de la billetera perdida, el del dolor, el del arrepentimiento, se había desvanecido. Había encontrado a la mujer que amaba, a la hija que no sabía que tenía, y un propósito que iba más allá del dinero y del poder. La vida, al parecer, no era un plan que se seguía, sino una serie de eventos inesperados que te llevaban a tu verdadero hogar. Para Daniel, el hogar no era un ático lujoso, sino el porche de un refugio, el jardín, la risa de su hija y el amor de Lucía. Y en ese instante, Daniel supo que el verdadero imperio no se construye con ladrillos y acero, sino con amor, con familia y con la paz de una vida bien vivida. La historia de su redención había llegado a su fin. Y el resto era solo el comienzo de una vida feliz.